¿Qué tal, hermanos? Hoy somos convocados por el Evangelio de San Mateo en el cuarto domingo del tiempo ordinario y nos invita San Mateo, recogiendo la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, a reflexionar sobre las bienaventuranzas o lo que es lo mismo sobre la felicidad. Y a propósito de este tema de la felicidad, es importante que verdaderamente Jesús en la bienaventuranza nos invita a ser felices, porque es la voluntad de Dios precisamente que seamos felices. Ya Aristóteles, el gran filósofo de la antigüedad, había dicho que naturalmente el hombre busca la felicidad. Y esto es un punto que debemos nosotros tenerlo como punto de partida. Forma parte de nuestra naturaleza humana el buscar la felicidad y es legítimo el tratar de hacerlo. Indudablemente, como cristianos, debemos ser realistas y recordar que nuestro deseo de felicidad y los esfuerzos que hacemos por ser felices chocan con una realidad que está enfrente de nosotros y está dentro de nosotros, que es la realidad del pecado y todas las consecuencias que tiene el pecado, como son la violencia, como es la pobreza, como es la injusticia. Entonces, tenemos que aprender a lograr esta felicidad precisamente en medio de estos obstáculos y circunstancias. Jesús nos propone a nosotros un camino de felicidad y es precisamente que tenemos que ser felices haciendo el bien y siendo buenos, siendo Jesús el mejor modelo, el modelo perfecto de lo que fue una persona feliz haciendo el bien y siendo Él totalmente bueno y totalmente santo. El Evangelio de San Mateo está introducido por una primera lectura del libro de Sofonías, que Sofonías, profeta que vivió poquito antes de que el pueblo de Israel fuera llevado al destierro, y el profeta Sofonías recoge el enriquecimiento del pensamiento del pueblo judío después de muchos siglos y gracias precisamente a la predicación de los profetas sobre el valor de la pobreza, el tema que es sumamente importante. En etapas muy tempranas del pueblo de Israel, los judíos pensaban que la bendición de Dios o el hombre bendito por Dios era el hombre exitoso materialmente. Es lo que conocemos hoy en algunas de las sectas no católicas cristianas como teología de la prosperidad. Poco a poco, sí, el pensamiento israelita comenzó a darse cuenta de que realmente el pobre no era el pecador y el desdichado, sino más bien el pobre era como víctima de la rapiña, víctima del egoísmo, víctima de la injusticia de aquellos que detentan el poder. Y entonces ya Sofonías recoge un concepto del pobre bastante diferente. Los pobres van a ser las víctimas de la injusticia. Pobre es aquel que no tiene ninguna seguridad y que por eso pone su confianza en Dios. Se desarrolla toda una espiritualidad de la pobreza, donde el pobre es el justo, donde el pobre es el temeroso de Dios, donde el pobre es precisamente el piadoso. Hoy en este Evangelio de San Mateo, próximo domingo, se nos invita a subir al monte con Jesús para escuchar la propuesta que el mismo Jesús nos hace acerca de cómo podemos ser felices, cómo nosotros podemos vivir en el reino de Dios. El domingo pasado, el Evangelio de San Mateo también, el tercer domingo ordinario, nos decía aquí que el reino de Dios se está acercando. Hoy Jesús nos va a decir precisamente, nos va a hablar sobre cómo es que nosotros tenemos que hacer esa conversión, hacia dónde tenemos que convertirnos para poder participar en este reino que Él anuncia. Y nos va a decir una cosa muy importante, y es que para entrar en el reino de Dios es necesario estar fuera del mundo, del no poder, de la ostentación, de la capacidad de vivir a costa de los demás. Nos dice también las bienaventuranzas que la felicidad no puede ser individual, sino que la felicidad que nosotros aspiremos tiene que ser una felicidad social, es decir, no la podemos lograr aplastando a los demás o a costa de la felicidad de los demás.
No es necesario decir que esta idea de felicidad de Jesús que se plasma en las bienaventuranzas no es muy grata a nuestra sociedad actual, llena de consumismo y de materialismo, que fomenta la competitividad malsana muchas veces, que fomenta el egoísmo de la persona y la satisfacción de sus necesidades.